Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Evangelio según San Marcos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un polino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Señor, te damos gracias, te reconocemos en esta mañana. Gracias por tenernos en tu presencia, Padre eterno. Te pedimos, Padre, que tú nos concedas este día ser ministrados con tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestra iniquidad. Clamamos para que tú, en tu misericordia, Señor, nos hables, traigas tu luz y verdad a cada uno de nosotros, Señor, que hoy buscamos tu rostro en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice: cuando se estaban acercando cerca de Jerusalén, en los pueblos de Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús llamó a dos de sus seguidores y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente, y tan pronto lleguen, encontrarán atado un burro que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué están haciendo eso, díganle que el Señor lo necesita y que pronto lo devolverá. Amén. Bien, aquí encontramos este episodio registrado también con algunos detalles en Mateo, Lucas y Juan. Es decir, hoy nos corresponde leer cómo lo registra Marcos. Como ya hemos hablado en más de una ocasión, Marcos se entiende que recoge el testimonio ocular del apóstol Pedro. Fue una figura muy cercana al apóstol Pedro. De tal manera que hay algunos detalles allí en el libro de Marcos que son como si hubieran sido vistos por Marcos, pero es evidente que son detalles, un testimonio con características de haber visto las cosas, y esto por supuesto es por Pedro. En este caso vemos lo que menciona en el capítulo 11, que cuando estaban cerca de Jerusalén, dice junto a Betfagé y Betania, es decir, dos aldeas que están cerca al monte de los olivos, del lado, digamos, atravesando el monte de los olivos y descendiendo y volviendo a subir está Jerusalén. El monte de los olivos es como una montaña pequeña realmente en altitud que está al frente de Jerusalén. Pero entonces también en la ladera del monte de los olivos se entiende que está Betfagé, ¿sí? Por lo menos en la geografía de este tiempo. Y luego entonces, ya descendiendo completamente del monte de los olivos, está Betania. Por eso es que Jesús, por ejemplo, a veces pernoctaba en Betania, que estaban sus amigos, Lázaro, María y Marta, y acudía a Jerusalén durante el día. Eso explica el por qué pernoctaba en Betania y visitaba Jerusalén durante el día. Hablamos en tiempos, por supuesto, de fiestas solemnes que se celebraban en Jerusalén. Son datos interesantes, aunque no tenemos certeza si la aldea a la que se refiere es Betania o Betfagé. Es muy probable que hablemos de Betfagé como potencial localización de esa aldea que él
les señaló, ¿sí? Aún con todo, digamos, queda un margen de que pudo haber sido incluso otra y que Betfagé y Betania sean solamente una indicación de dónde estaban ellos, ¿sí? Eh, digamos, en una región, por lo menos si hablamos de Betfagé, es por decirlo así, en las faldas del Monte de los Olivos, y ya Betania quizá en su base, ¿no? Por supuesto, poblaciones cercanas. Eh, los detalles que recibimos de los demás evangelistas no son tampoco muy claros en eso, porque tal vez no haga falta que lo sean. Eh, entonces entendemos que, bueno, podemos dejar la cosa como que potencialmente se trata de Betfagé, la aldea donde el Señor les señala para que vayan a buscar el polino o el burro. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, entonces eh, frente al monte de los olivos Jesús envió dos de sus discípulos. Entonces, junto a esas dos regiones, a esas dos poblaciones que entendemos que están muy cerca, pero no necesariamente son lo mismo, entonces es que el Señor dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Esto es importante también porque si dice que estaban yendo en dirección a Jerusalén, es posible que la aldea, más potencialmente, digámoslo así, la aldea de la que hable es Betfagé. Porque iban en dirección al Monte de los Olivos, significa que habían estado atravesando Betania posiblemente o la habían dejado atrás y muy cercanamente estaba Betfagé. Al decir, id a la aldea que está enfrente de vosotros y ellos iban en dirección a Jerusalén, pues es más potencialmente Betfagé. Bueno, ahora esto, pues digámoslo así, ¿por qué es importante? Porque era un sitio de tránsito del Señor Jesucristo, ¿sí? Es decir, uno cuando lee estos pasajes le quedan dos, digamos, alternativas de interpretación. Una, que el Señor tenía gente en Betfagé, es decir, discípulos, gente que conocía su mensaje, que le había oído, que sabía de quién se trataba, y tal vez quizá gente muy cercana dispuesta a colaborar con su ministerio, con sus viajes, con sus tareas, ¿sí? Algo indudablemente que ocurre en Betania. En Betania está, por lo menos sabemos, perdonen, por lo menos sabemos que está Lázaro, María y Marta, y sabemos que él por lo menos comía allí y pernoctaba allí. Esto nos muestra, digamos, en esta primera línea de interpretación, que el Señor aquí no hizo ningún milagro, es decir, simplemente tenía una persona o alguna familia, alguna casa, donde le conocían y él había preacordado esto. También en el otro caso, puede ser de que se trate de un milagro, puede ser de que se trate de un manejo que hace el Señor Jesucristo, sí, de esos que él solía hacer cuando decía ve y tira el anzuelo al río y cuando saques el pececito vas a encontrar dentro de él una monedita, con eso vas a pagar el impuesto, se lo dijo al apóstol Pedro. Entonces existe también esa posibilidad. En ambos casos, cualquiera que fuera la realidad de este evento, digámoslo así, sobre el cual la Biblia no es muy abundante en detalles, lo que interesa más es que en esa aldea que estaba enfrente de ellos, había un polino atado y tenía una característica en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo, dice el Señor. Esto, por supuesto, es el cumplimiento de la profecía, ¿sí?
que anuncia que el Mesías, el Señor, iba a volver, no en una, digamos, en una cabalgadura, digámoslo así, bélica, sino en una cabalgadura humilde, por decirlo así, pacífica, también podríamos indicar, una montura que no señalaba o no hacía alusión a un imperio, ni a una toma, ni a una rebeldía, ¿sí? Sino a un simple y humilde medio de transporte. ¿Sí? Es interesante esto. Un polino es un burro pequeño, ¿sí? Es decir, de mediana estatura, porque también sabemos que hay burros enormes, ¿sí? Dependiendo, hablamos de la raza, hablamos de pues, ciertas líneas genéticas, digámoslo así, de los burros, encontraremos unos que perfectamente pueden superar la altura de un caballo, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de polino, se trata de un asno, un burrito mediano, ¿sí? Pero obviamente su figura, la forma en que el burro está constituido, digámoslo así, en su cuerpo, representa algo pacífico, nada, digámoslo así, intimidante. Eh, es interesante eso porque en estas palabras el Señor está cumpliendo las profecías que hablaban acerca de que Él debía venir así, ¿sí? En un burro, ¿no? Las profecías que se encuentran mesiánicas que hablan acerca de eso. Entonces, se estaba cumpliendo una profecía. Pero el Señor nos está mostrando mucho más que eso, es decir, es cómo funciona en el reino de los cielos el tema de la necesidad de las cosas. ¿Sí? Porque luego entonces dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Obviamente hablamos del dueño, que es quien podía preguntar sobre eso. Decid que el Señor lo necesita. Por eso podemos pensar que pudo ser que el Señor tenía a alguien, tenía un discípulo allí, y que en algún momento él le dejó saber, le dijo, puedo usar tu burro, ¿sí? Eh, y que el Señor estuviera preparado para eso. A quienes no tenía muy, digamos, identificados, quizá podrían ser a los discípulos del Señor, o también hubiera sido necesario que se aclare que ese era el momento también. Es decir, todos estos son análisis que pues, pueden ayudarnos a tener una visión de la escena. Eso es lo que pretendo con darles estas ideas, ¿no? En el otro caso también está simplemente que el Señor usara de su autoridad y sus milagros para, digamos, obtener esta situación. Pero la forma en que les indica a los discípulos que respondan es muy respetuosa y más da la idea a pensar de que el Señor en efecto preacordó esta situación. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita. Y es muy interesante porque el cumplimiento profético tenía una necesidad y la necesidad era que apareciera un burrito. Y también algo interesante, que nadie lo hubiera montado antes. Esa es una característica importante. Es decir, un burro completamente dedicado a ese cumplimiento profético. Eso es muy interesante, porque nos damos cuenta cómo están preparadas las cosas en la trayectoria de Cristo, que cumplió perfectamente con la voluntad de Dios. Está preparadas las cosas en la trayectoria que Cristo llevaba, que Jesús nuestro Señor llevaba, que cumplió, insisto, al 100% y de manera muy satisfactoria la voluntad del Padre. ¿Sí? Sí, que no lo haya montado antes significa que estaba completamente dedicado y destinado a eso. ¿Sí? Que estaba eh,
preparado y había sido guardado para eso. ¿Sí? Porque otra cosa se podría decir, por ejemplo, quizá de las mesas donde el Señor se sentó, es decir, habían estado otras personas allí. ¿Sí? Estos datos que recogemos aquí y que las fuentes nos aportan, es decir, Marcos, Lucas, Juan y por supuesto Mateo, em, son poderosos en significado porque nos damos cuenta cómo el Señor en un ministerio muy corto recibió siempre la provisión que necesitaba para cada momento de lo que necesitaba. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, entendemos que el burrito era un medio de transporte que también tenía un significado dentro de la mente del pueblo de los judíos. Ambas cosas, pero si lo vemos, esencialmente, pues es un medio de transporte. En este caso, para que el Señor no fuera caminando como el resto, es decir, él no tenía problema con eso, él caminó, hizo viajes a pie muchos, como también los hizo en barco. Y sobre, por ejemplo, ir a pie, pues era algo muy común en aquellos días, es decir, la gente caminaba eh, bastante todos los días, era su forma de moverse, ¿sí? Ya luego hablamos de que si, por ejemplo, iban a pasar al otro lado del mar de Galilea, pues se necesitaba un barco. Nos damos cuenta entonces que en el reino de los cielos y en la voluntad de Dios, las necesidades están completamente cubiertas y anticipadas. ¿Sí? Y aunque hablamos de nuestro Señor Jesucristo que encarnó todo completamente, la plenitud de la deidad, tenemos que señalar de forma clara y enfática que Él al final no necesitaba nada. Es decir, si hablamos de Cristo nuestro Señor podríamos pensar no necesita nada, ¿sí? Pero en el funcionamiento que ha establecido Dios mismo en el mundo es diferente, es decir, hay necesidades y aún el Señor tuvo necesidades. Necesidades como por ejemplo dónde pasar la noche, en su condición humana las tuvo, ¿sí? Necesidades como la comida o la casa de Pedro donde estuvo mucho tiempo haciendo su ministerio en Capernaum, o también el mismo bote de Pedro que pudo servir el barco de él, ¿sí? O el polino, el burrito de este señor, del dueño de eso, quien haya sido, ¿sí? O también el aposento alto, que no es otra cosa que un segundo piso. Cuando hablamos de ese aposento alto, se suele entender, de acuerdo a la arquitectura del tiempo, que se trataba de un segundo piso que había sido dispuesto para algo así como cenas y eventos, ¿sí? Y es significativo porque en aquel tiempo Jerusalén y las aldeas, es decir, hablemos primordialmente de Jerusalén, pero las aldeas aún más, es decir, solían tener casas de un solo piso. ¿Sí? De hecho, yo tuve la oportunidad de ver lo que es una maqueta de la Jerusalén del tiempo de Cristo, algo así. Esto lo vi ya hace un tiempito en alguna exposición de este tema y es muy interesante porque las casitas, es decir, pues sí tenían una escalera a un segundo piso, pero el segundo piso no era funcional, ¿no? Sino que se usaba, por ejemplo, para secar la ropa, es decir, no era algo estructuralmente muy sólido, como para aguantar, por lo menos entendemos, 13 personas, contando al Señor en la última cena, más la mesa, más la mueblería, digámoslo así. Tenían algo parecido a una mesa, bajita, ¿sí? Y todo eso. Entonces, entendemos que no es
eh, lo que les comento, no es eso. No, no era un segundo piso como en las casas normales, sino era un sitio dispuesto para eso. ¿Sí? Y el Señor tuvo eso a disposición cuando se le ofreció el asunto. Esto es muy importante. Primero, en el reino de los cielos, y quien logre entrar en esta, digámoslo así, eh, dinámica del reino de los cielos, las necesidades están cubiertas. Esto es sorprendente. No sé si yo, pues, me dé a entender lo suficiente, aunque ustedes algunos lo han sentido, lo han percibido, ¿sí? Y ojalá tengan la fe para recibirlo. Por eso es que el Señor habla y dice que buscad primeramente el reino de Dios, primero, y las demás cosas se les añadirán. Pero eso de estar en el reino de Dios no es tan sencillo. Es decir, coger la dinámica del reino de Dios es realmente un tema, podríamos decir, meta para lograr. Es un tema, podríamos decir, una hazaña de fe. No siempre se da, no todo el mundo lo logra, depende mucho de la fe, de muchas cosas, ¿sí? Y entre esas cosas que menciono es entender la voluntad de Dios y cooperar con ella. Es decir, no siempre la gente le queda tan fácil hacerlo y más cuando, por ejemplo, el llamado de las personas no suele ser que todos estén figurando, que todos estén viajando, que todos estén predicando. Por ejemplo, hablemos, si esta persona era discípula de Cristo, era una persona establecida en Betfagé. No era la persona que iba con él a las regiones de Tiro, a las regiones de Sidón, a las regiones de Genezaret. Ni siquiera podemos decir que era la persona que estaba en las itinerancias del Señor en Galilea. No, ¿sí? Pero era su discípulo. Si es que hablamos de una persona que conocía al Señor. Obviamente, al decir el Señor lo necesita, la persona debía entender. Ah, se trata de Jesús. Se trata de Jesús. ¿Sí? En Cristo, por supuesto, la dinámica del reino de Dios la entendió a plenitud. Es decir, Él era mismo un representante. ¿Sí? La dinámica del reino de Dios es, en esencia, hacer la voluntad de Dios. Estar en su voluntad. Un asunto complicado, difícil. ¿Sí? En un sentido de entenderlo primero. A veces nosotros nos ocurre que estamos tan enfrascados en nuestro plan, tan enfrascados en nuestra meta, tan enfrascados en nuestro norte, ¿sí? Y en nuestros afanes, que las cosas del Señor muy poca importancia tienen, ni siquiera para ser consideradas. Dios es, o sea, mientras me bendiga, mientras me ayude, ¿sí? En cierto aspecto, eso ya es un entendimiento positivo, digámoslo así, porque por lo menos se entiende que se necesita el Señor. En el punto más bajo de este espectro, digámoslo así, pues pondríamos a la gente que ni siquiera piensa en Dios, ¿sí? Ni en hacer su voluntad, ni lo conocen, ni creen que lo necesitan, ¿sí? Una condición mucho más baja, ¿sí? Hace unos días, por ejemplo, yo conversaba con alguien que me decía, porque tiene que hacer un trabajo de temporada en estas fechas. La persona no es de nuestro redil de Betel, pero sí de Salem, y como ustedes saben, pues uno allá tiene algo que manejar. Entonces esa persona está bajo mi coordinación y me dijo que iba
tener que dejar de servir un par de días, ¿sí? A lo largo del mes, los días que justamente le correspondían. Pero me dijo, pero yo le pido, por favor, que busque la manera de reubicarme. Yo no quiero perder ese privilegio y la bendición que representa para mí servir, ¿sí? Y ¿frente a qué tipo de persona estamos? Hablemos de eso. Una persona que obviamente tiene que trabajar para solventar algunas de sus necesidades. Se trata de una persona joven, no tiene el agua al cuello, digámoslo así, porque a veces el adulto sí, ¿no? Pero que por la edificación que ha tenido por parte de sus pastores y todo esto, ha entendido que a él le trae bendición dedicar tiempo a servir al Señor. Le trae bendición, ¿sí? Es decir, ¿qué podemos entender? Le abre algunas puertas, no todas. También podemos entender, el Señor recompensa su perseverancia, su servicio, ¿sí? Y esto es así. Para muchas personas, el servicio en el reino de los cielos o entrar en la dinámica del reino de los cielos significa servirle de alguna manera. ¿Por qué? Porque a Cristo, a ver, si podemos plantear la cosa así, Dios no necesita nada, ¿sí? Jesús es espíritu, es Dios mismo, pero en cuerpo de hombre. Ya su cuerpo sí que necesita algo, ¿sí? Pero el hecho de que uno diga Dios no necesita nada no significa que esto tenga una aplicación tan radical que uno no le dé nada. Es decir, el Señor pudo haber, si queremos, Él pudo haber flotado hasta Jerusalén. ¿Y por qué flotado? Porque algo parecido ocurre cuando Él camina sobre las aguas. Es decir, no necesitó barco, a eso voy. Pero en términos prácticos, Él necesita el burrito, ¿sí? En términos prácticos, el Señor necesita a veces una boca que hable su palabra, ¿sí? En términos prácticos, Él necesita unas manos que conduzcan a un necesitado, ¿sí? En términos prácticos, el Señor puede necesitar, ¿qué hablamos? Una casa para dormir, ¿sí? Todo eso. Entender la dinámica del reino de los cielos es entender cómo yo entro allí con lo que tengo y con lo que soy. Eso es, ¿sí? Eso, mis hermanos, eso es bien importante. Obviamente es un tema que solamente se puede hablar, que es pertinente, después de que el tema de la salvación ha sido decantado. Por eso yo les hablo tanto del Evangelio y de la salvación. Es decir, si usted no es salvo, aquí no estamos haciendo nada hablando de esto. Porque usted es una persona que tal vez se va a querer montar sobre una empresa de Cristo en la tierra, pero usted nunca va a tener el beneficio de la salvación, ¿sí? Y eso es insostenible, porque aquí en este camino no se sostiene uno si uno no recibe la doctrina de Cristo y la doctrina de la salvación, ¿sí? Entonces, ¿qué digo yo? Y agradezco a las personas que reaccionan porque para sentir que están ahí en la conexión. ¿Qué digo yo? Es decir, la dinámica del reino de los cielos es pertinente entenderla y cogerle la movida al asunto ya después de que uno ha entendido la salvación, aunque a veces las cosas se van dando y uno se demora en entender lo de la salvación y ha estado ahí militando en las cosas del Señor. También es algo bueno, es decir, yo no puedo aquí ser tan psicorrígido, pero digámoslo así, yo no le puedo prometer nada a aquel que no ha cumplido la primera voluntad de Dios, que es el arrepentimiento. Ojo a eso.
y creed en el Evangelio. Si usted me dice cuál sería la primera voluntad de Dios que yo debo cumplir, arrepentíos y creed en el Evangelio. Está precisamente en el libro de Marcos. ¿Sí? Es decir, Cristo no es un rey de la tierra, Cristo es un rey de un reino que vino a proponer un programa de salvación que se llama Evangelio, ¿sí? Sobre el cual hemos hablado pues abundantemente y creo que no merece ahorita detenerse, pero es como les comento, ¿sí? Ese sería lo primero. Luego entonces uno tiene que ver, bueno, ¿qué quiere Cristo conmigo? Es decir, porque algunos, por ejemplo, como a la mujer cananea no la llamó, al ciego Bartimeo no lo llamó a seguirlo ministerialmente, a seguirlo en la doctrina, sí, todos. A seguirlo ministerialmente es diferente, ¿sí? Pero entonces uno comienza a entender, el Señor, ¿qué necesita? ¿Qué puede ser ofrecido para él? ¿Sí? Y entonces entendemos, por ejemplo, que la iglesia es un organismo que sí tiene necesidades y es un organismo establecido por Dios. Cuando alguien se pregunte por qué la iglesia, porque hay gente que quiere Dios pero no quiere iglesia, aunque eso es discutible, la verdad, ¿no? Pues la verdad es que la iglesia la estableció Cristo, es una institución establecida por Cristo. ¿Sí? La iglesia como columna y baluarte de la verdad, no la iglesia como centro de entretenimiento, centro de acopio de provisiones para los necesitados, nada de eso, nada de eso. Eso no significa que en algún momento, eh, pues este último caso no se pueda presentar, pero no es el eje. Sí. Mire que hace un tiempo yo les comentaba sobre el mosaico de Megiddo, creo, algo así. A ver si recuerdo cuándo fue que más o menos se dio esa palabra. Eh, tal vez, tal vez lo encontremos. No, bueno. Bueno, el mosaico de Megiddo básicamente es una iglesia que se encontró en Israel en alguna región donde se pretendía establecer o hacer una ampliación de una prisión. ¿Sí? Yo sobre eso hablé en algún momento. Ya no recuerdo, ya tiene sus meses de haber hablado de eso. Lo cierto es que en las excavaciones que tenían que ver con las obras civiles de esa obra de la prisión, ya pierdo algunos detalles, la claridad de algunos detalles, se encontró en esa excavación un mosaico que era habitualmente como algunos judíos eh, dedicaban un lugar y lo ornamentaban con mosaicos en el piso. Eso es muy común en las infraestructuras, en los suelos de los edificios de Israel en tiempos de Cristo posteriores y anteriores. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, uno va por las regiones de Capernaum y Nazaret y le muestran, es decir, las ruinas de una sinagoga o ¿y qué tienen? En el piso mosaicos. Mosaicos son dibujos, puestos esto con cuadritos de lo que llamaríamos hoy un azulejo, ¿sí? Eso. Eh, o también nombres y palabras o mensajes. Pues excavando allí, en ese mosaico, se encontró que había las palabras dedicadas a Cristo como Dios, a Jesús como Dios. Había como un cenáculo, un lugar donde se comía, ¿sí? En ese lugar. Había unos mensajes de reconocimiento a las personas que habían donado eso. Y se trata de dos personas, una mujer y un centurión romano del siglo II, o sea, del año 200
de los años entre los 160 a 200 después de Cristo, más o menos. ¿Qué hacían allí? Había algo como un púlpito para predicar, había un lugar donde estaba la gente reunida, era pequeño, ¿sí? Pero ahí la gente se reunía a cantar, obviamente sin instrumentos. En el siglo II todavía la iglesia era perseguida, es decir, eso debió ser muy cauteloso la forma en que dispusieron eso, ¿sí? Y abrían la palabra del Señor y se hablaba acerca del plan de salvación. Eso es la iglesia, señores. Eso es. Hoy la cosa, bueno, alguien dirá, pero nos falta la mesa. Para comer, pues para que dé algo, ¿sí? Pero obviamente es un tema de adaptación al esquema de la iglesia local, en la que pues eso es prácticamente insostenible en cierto sentido, ¿no? Pero esos rasgos tenía, por ejemplo, la iglesia del inicio, pero que se habla de la palabra de Dios, se habla, que se alaba al Señor, se alaba. Ya luego veremos que hay diferentes formas de hacerlo. Algunas iglesias, por ejemplo, lo hacen con estos himnarios antiguos y todo es a capela, ¿sí? Y déjenme decirle, es válido, es decir, es una visión litúrgica válida, ¿sí? Ya, pero la Biblia, por ejemplo, anuncia que alabadle con salterio, alabadle con arpa, alabadle con pandero, alabadle con danza, alabadle con cuerdas, alabadle con flautas, alabadle con tambores, con címbalos resonantes, que cuando ustedes lean los címbalos resonantes no son otra cosa que los platillos de la batería, ¿sí? Alabadle con voces de júbilo y todo eso. Entonces, uno va entendiendo, digamos, que esa expresión también es válida y tal vez más bíblica, ¿sí? De lo que son otras. Pero eso ya es una discusión un poco más amplia, en la que no vamos a entrar. Lo cierto es que eso se encontró en el mosaico de Megiddo, pueden consultarlo allí. Se trata de una mujer que hizo unos donativos para que esa iglesia funcionara. ¿Por qué lo hace? Hay que entender lo que Cristo estableció, la iglesia, ¿sí? La iglesia. Y entendiendo la iglesia local, la iglesia ministerial con la cual el Señor nos alcanzó, nos tocó, uno ya comienza a orientarse un poquito en cuanto a este tema del reino de los cielos y de cogerle ese tema, esa dinámica al asunto. A una persona le correspondió prestar su burro, un burro dedicado, un burro en el que no había montado nadie. A otro le correspondió prestar su local, ¿sí? El aposento alto. A algunos nos toca servirle con lo que somos, aunque no estemos en la preparación más completa. Y sobre este punto también, mire, la persona, por ejemplo, que me dijo que lo reprograme y que le busque el espacio, ha entendido la bendición que es dedicar la vida a servir al Señor. Dedicar. Yo pues se los insisto, ¿no? Y ustedes saben que ese no es mi tema constante, pero eso de, por ejemplo, poder servirle al Señor, de tener una participación, de que esté obligado a ir porque yo me comprometí a abrir las puertas, a aprender el computador. Miren, hoy el que hace lo del computador sería alguien como el que pasaba los rollos al predicador. Le pasaba, le dice, aquí está el rollo. Lo que pasa es que, claro, la tecnología cambia mucho las cosas, ¿no? Hoy podemos buscar muy rápidamente los textos y todo eso, pero todo eso tiene su significado. Entonces, usted cuando no sirve al Señor, usted no puede, digamos, eh, experimentar eso de que las necesidades estén cubiertas. Cuando uno no está en la voluntad de Dios, no puede esperar eso. Esa es una de las ganancias de estar en la voluntad de Dios, una sola. ¿Sí? O sea, estar en la voluntad de Dios es la meta, es el objetivo, estar en la voluntad de Dios. ¿Por qué uno tiene que aceptar la palabra de Dios? Porque esa es la voluntad de Dios.
Porque uno tiene que aprender el mensaje del Señor porque es la voluntad de Dios. ¿Sí? Yo, por ejemplo, sé que uno a veces comete errores, ¿no? En las decisiones que toma de la dedicación al Señor. Aún el Señor da un margen, pero lo cierto es que eso de entender cómo yo me inserto en ese propósito de Dios, siempre va a traer los beneficios de la provisión a nuestra vida. Siempre, ¿sí? Entonces, hay varias formas y hay que tratar de hacerlas todas, porque hay gente que dice, no, es que yo sirvo a Dios, pero no doy nada más. Eso es una forma muy, digamos, ¿qué podemos decir? Reservada, cautelosa, pero no exhibe prudencia ni fe. No, hay de muchas formas. Es decir, yo podré servir al Señor conociendo su palabra para predicarla. Sé, por ejemplo, que la iglesia funciona gracias a que muchos de ustedes sirven. Por ejemplo, menciono el tema del sonido, ¿no? Ahora nada más el martes, las personas encargadas del sonido no pudieron estar, ¿sí? Por asuntos. Gracias a Dios, el Señor nos ha permitido hacer una inversión en la iglesia eh, en la que tenemos la última tecnología en consolas, digámoslo así, lo más, podemos decir, vanguardista y actual, que me permite, por ejemplo, a mí manejar a la misma vez que toco el bajo, por ejemplo, y a la misma vez que predico y a la misma vez que ministro. Pero la verdad, si les comento, eh, el martes me sentí un poco incómodo porque, claro, es decir, toca estar pensando en eso, toca estar abriendo micrófonos, cerrando micrófonos, toca estar asegurándose de que se escuche bien, es decir, ¿y qué me doy cuenta yo? A veces uno no, cuando están constantemente, uno no se da cuenta el valor, pero lo tienen. Y esas personas que lo hacen dejan de hacer ciertas otras cosas y esa es su forma de servir al Señor. Y el Señor, cuando se hace con un corazón correcto, porque obviamente esto hay que aclararlo, ¿no? Asunto sobre el cual las personas de las que hablo tienen que ver que eso sea así, el Señor recompensa, prospera, bendice, abre puertas, ¿sí? Y usted me dice, ¿y por qué lo dice de un fundamento bíblico? Mire, el Señor nunca usa unas manos, un esfuerzo, sin recompensarlo o devolverlo. Es decir, el Señor no necesita apropiarse porque Él es el dueño de todo. ¿Sí? Él es el dueño de todo. Por eso cuando uno dice, los quieren tener ahí, dicen, ¿no? No sé si han escuchado esa expresión. Es que los quieren tener ahí. ¿Quién? El Señor no. Cuando tú te pones allí, el Señor te devuelve más vida de la que inviertes. Es tremendo, ¿sí? Y les digo algo, y esto en la tierra. Luego veremos a los que han sido fieles en el servicio, que el Señor nos permita obtener ese galardón de ver cómo nos recibe el Señor en los lugares celestiales. Pero mire lo que dice. Y si alguno os dijere por qué hacéis eso, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. El Señor no se queda con él, ¿sí? Con nada. Por eso a veces el Señor de nosotros necesita el carro. El Señor, no el pastor, gracias a Dios, ¿sí? Eh, pero necesitará, por ejemplo, qué sé yo, algún esfuerzo, algún movimiento. Nosotros erramos mucho cuando caemos en esa mezquindad, como que conmigo ya no, porque a veces hay gente que se pone en esa actitud con la iglesia, con el Señor. Yo ya hice, ya suficiente, ¿no? Ya, ¿sí? Y se ponen en mala actitud con la gente. Recordemos, cada vez que usted tiene algo que ver con que alguien escuche la palabra del Señor, está sirviendo, ¿sí?
algo que ver. Usted tiene algo que ver con eso, está sirviendo. Deberíamos hacerlo con amor, con agrado, con alegría, ¿sí? Deberíamos hacerlo así. Cada vez que uno tiene que ver con eso. Y así en las diferentes formas de servicio, ¿sí? El Señor, yo que he entendido, necesita nuestras dádivas, nuestras ofrendas. Lo necesita, ¿sí? Y pues yo lo digo, nuestro diezmo. Yo sé que esto pueden oírlo y por ahí algunos comentarios hicieron sobre algo que yo hablé sobre una de las disputas de Malaquías respecto del diezmo. Quienes me conocen saben que ese no es un tema que yo machaque tanto porque pues obviamente es de un entendimiento por fe. Pero el hecho es que lo digo y que piensen lo que quieran, pero si yo quiero estar en la voluntad de Dios, yo tengo que entender la forma en que entro allí, ¿sí? Y yo no he visto a nadie que sirva al Señor y que diezme, como es una forma de servirle, y más aún los que predican con fe y con amor, que no les tenga el Señor el burrito preparado, en su caso, o que no les tenga el Señor una mesa preparada, en su caso, si hace falta, o que no les tenga un techo preparado, así. ¿Estamos de acuerdo? Sé que los que están aquí sirven en su mayoría, ¿sí? Pero el tema es entenderlo, porque uno no le puede perder el sentido a lo que hace. Si le pierde el sentido a lo que hace, mejor dicho, se embolató ya, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? El Señor necesitaba pagar los impuestos, tenía. Y sus discípulos, que dejaron todo por seguirlo, también tenían. Comida, tenían. Alimentó 5.000, luego 4.000 en el Evangelio de Mateo. Necesitaba un barco, lo tenía. Necesitaba un polino, lo tuvo y lo devolvió, ¿sí? Y luego entonces, si necesitaba un aposento, lo tuvo, ¿sí? Necesitó una tumba, porque uno, mire, la vida está llena de necesidades, ¿estamos de acuerdo con eso? Los que somos padres de familia lo sabemos tal vez mejor que nadie. La vida está llena de necesidades y cuando tú tienes familia no son solo las tuyas. Ahí está que a veces el uno tiene hambre y el otro no, pero toca atender al que tiene hambre, porque si uno dice yo no tengo hambre, yo no como, y hay tres más que si lo tienen, es un problema, ¿sí? Cuando uno es padre de familia uno se da cuenta que está llena de necesidades. Y hay necesidades, por ejemplo, de necesidades, hay que tener para el bus. Uno no puede llegarle al del bus sin la plata, no se sube. Baratísimo, sí, pero no se sube. ¿Sí? Y en ese sentido, hasta hueco para morirse hay que tener. ¿Sí? Pues déjenme decirles una cosa, y quien lo pueda recibir según las palabras del Señor. Cristo nuestro Señor que cumplió perfectamente con la voluntad de Dios. Y esto está condicionado a eso, ojo, a estar en la voluntad de Dios. Cuando necesitó hueco para morirse, lo tuvo. Y una tumba exclusiva para él, porque José de Arimatea, ya ni recuerdo quién fue que se lo dio a Arimatea, creo. Sí, se lo, se lo, se la dedicó a él. Y Arimatea tenía terreno, es que la gente muchas veces moría así, o sea, sin tener donde que lo metan. ¿Cuánto usó la tumba Jesús? 3 días. ¿Sí? Y aún así el Señor le dio, es decir, Dios mismo, en su provisión, ya tenía eso. Si uno no está en la voluntad de Dios, hermano, es otra historia. Historia que yo no he podido probar a cabalidad porque bendita sea mi roca, el Señor nos llamó desde chiquitos a nosotros. Yo desde chiquito estoy en las cosas del Señor y bendito sea el Señor. Pues quien tenga ojos para ver, que lo vea.
cómo el Señor nos sostiene, nos bendice y todo eso, ¿sí? Y se trata simplemente de entender cómo es que la necesidad está cubierta, la necesidad, ¿sí? Obviamente le doy todo el honor y gloria al Señor que ha sido paciente y misericordioso, porque a veces uno le da unos empujones a tratarse de salir de la voluntad de Dios y Él en su misericordia lo conduce. Ahí el todo es entenderlo, entender cómo yo puedo tener algo que el Señor necesita. Puedo tener algo que el Señor requiere. A veces hablamos de tiempo, a veces hablamos de algún don, y a veces hablaremos también de dinero, a veces hablaremos de contactos, ¿no? Esta visión es muy profunda y de bendición para nosotros. Vamos a orar.